Sí, señor, aquí estoy contigo de nuevo. Esto es Tómalo TV Show y qué bueno que nos acompañas una vez más aquí en esta plataforma, tomalotvshow.net y Tómalo TV Show en nuestro canal de YouTube. De entrada, te pido que te suscribas a nuestro canal y también que actives la campanita de notificaciones, además de un acostumbrado like. Mira quién tenemos en el día de hoy. Hemos invitado a esta especialista en temas legales, en los aspectos de la música y todo lo demás. Yo sé que se va a aprender mucho, sobre todo la gente que está involucrada en la industria musical o aquel que se quiere involucrar de alguna manera. Así que la bienvenida para la licenciada Gira Santiago aquí al Tómalo TV Show. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Muchas gracias por invitarme y estar aquí para transmitir toda esa información que hemos estado transmitiendo en las plataformas sociales. Bueno, excelente. Sabemos que hay muchos intereses en la industria de la música. Nosotros mayormente estamos cercanos a la música sacra, la música cristiana, pero ya se hace con un nivel de profesionalismo tal que todo el mundo, y además hay las facilidades, las plataformas digitales, la distribución, que es todo un mundo, y sin duda se mueve también dinero en ese sentido. Y para que se lo quede otro, obviamente que es más conveniente que le llegue a quien le corresponde, ¿verdad? A su Claro, creador. Entonces, me claro que imagino sí. que de todo eso usted nos va a hablar en el día de hoy, así que adelante, Gira. Claro, primero quisiera aclarar que yo soy abogada especialista en música y entretenimiento y estoy licenciada para practicar en Puerto Rico y Estados Unidos por ende, ¿verdad? Como es parte de Ok, Puerto Rico. Así que lo que yo pueda hablar tiene que ver con la legislación aplicable a los Estados Unidos y Puerto Rico. Algunas veces, algunas cosas pueden aplicar a otros países como República Dominicana por los acuerdos internacionales que los países firman y entonces hay unas garantías básicas que los países tienen que garantizarle a los dueños de los derechos de autor de los distintos países. Pero quería empezar con esa aclaración para que la gente sepa de qué estamos hablando. muy importante. Sí, así que empezamos con una cosa bien básica que yo empiezo, que es cómo se obtiene un derecho de autor en Puerto Rico y Estados Unidos. Pues como he explicado anteriormente, el derecho de autor se obtiene cuando se crea la obra y se plasma en un medio tangible de expresión. Mucha gente piensa que necesita registrarla para tener ese derecho, pero no es así. La realidad es que una vez tú creas la obra y la plasmas, la escribes en una servilleta, en un papel, la pones en la computadora o la grabas en el estudio o en un celular, ya eso es suficiente para que tú tengas ese derecho sobre esa obra musical. Esto aplica a todo tipo de obra de arte, pero en particular sobre las obras musicales y las grabaciones, que es lo que estamos hablando aquí. Así que es importante saber eso. Sí es importante que cuando uno vaya a distribuir a todas las plataformas digitales, es importante que ese derecho de autor esté registrado, no para tener el derecho, sino en caso de que alguien vaya a utilizar esa música sin consentimiento, tú Ujú. tengas mecanismos a través de las cortes federales en Estados Unidos, son las encargadas de recibir estos casos y decidir si esa persona está infringiendo tu derecho. Así que Ok, si la primera ventaja del registro es para hacer valer tus derechos. Eso no significa que no los tengas, pero no vas a poder ir a la Corte Federal en Estados Unidos. Así que eso es importante que lo sepan. muy bien, Gira. Mira, qué bueno que tocas ese tópico y mira cómo se enlaza con una situación que está atravesando un amigo cercano. Este amigo que ha creado música durante muchos años, sabe que a lo mejor, no sé, menos controles, alguien compró su CD, un material, y lo subió a las plataformas digitales, YouTube, eh, Spotify, entre otras plataformas. Y ahora esa persona figura como propietario de la obra de este artista. Ujú, Tú decías que ya él, de todas maneras, él es el propietario de su obra como tal. ujú, ¿Cómo puede ujú. entonces reclamar ese derecho este artista? ¿Qué puede hacer en ese caso? Lo primero que yo recomiendo siempre es importante que todo el mundo comprenda que el sistema de distribución no es totalmente seguro cuando se trata de derechos de autor. Así que cualquiera puede ir y subir un tema y decir que es de él.
Pero bajo la ley de Estados Unidos existe lo que se le llama el DMCA, es una legislación que protege de alguna forma esas plataformas digitales de ser responsables por la gente que sube contenido que no es de ellos. Así que hay una protección para ellos si ellos establecen unos procedimientos en la plataforma para que el dueño del derecho de autor pueda reclamar eso y hacerle lo que se le llama un takedown. Se le llama un takedown notice porque es una notificación que le indica a la plataforma, por ejemplo Spotify. Yo le digo, Spotify, esta persona acaba de subir una música que es mía. Obviamente tienes que estar seguro de que es tuya, que tú no hayas utilizado ningún tipo de contenido que sea de otra persona. Y se le notifica hasta a través de este proceso. Normalmente se hace tanto en Spotify como en las demás plataformas mediante un proceso mecánico, ¿no? Baja la plataforma y hay un procedimiento específico en cada una de ellas con un formulario que se lleva y se hace la reclamación. Una vez ellos tienen la obligación de tumbar el contenido hasta que se resuelva esa situación. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez la otra persona tiene la oportunidad de decir, esto es mío en realidad. Si la plataforma decide que en realidad el contenido no es de la persona que lo subió, sino de la persona que está reclamando, entonces se quita el contenido. Lo que he visto últimamente, y lo he visto en muchos artistas de República Dominicana, es que gente está subiendo temas en playlists, en listados en Spotify que incluyen un montón de grabaciones bajo otros nombres que de las que no son dueños de las grabaciones ni de las composiciones, ni siquiera manejan a los artistas. Entonces, es difícil llevar a cabo un takedown notice, como te dije, de cada uno de esos de cada uno de esos temas. Es difícil, pues, la cantidad de gente que empieza a hacer eso. Yo, en ese caso, recomiendo la asesoría de un abogado experto en el área que determine cuál va a ser el curso de acción, tanto en la plataforma como en quien está distribuyendo, porque para los que no saben, hay plataformas hay compañías como The Orchard, como TuneCore, CD Baby, esas compañías son distribuidoras, y esas compañías tú les pagas para que ellos te distribuyan todo a todas las plataformas, pero las plataformas están recibiendo todos esos temas de parte de las distribuidoras, o sea que hay que bregar con la distribuidora que las está enviando eso a través de sus cuentas a las plataformas y con la plataforma en sí. Siempre se brega directamente con las plataformas más importantes que son Spotify y Apple Music, YouTube, porque son las más que generan, ¿verdad? Especialmente Apple Music, que es la más que paga. Pero yo en ese caso, en caso de que sea algo de proporciones grandes, busquen un buen abogado o abogada que los asesore sobre el proceso. Perfecto. Entonces, Yira, cambiando de tema, ¿cuáles son las principales informaciones o las principales cosas que debiera saber un cantante a la hora de defender sus derechos y sus regalías y todo lo que le corresponde por distribución o por cualquier persona que esté usando su material? Ok, lo primero es que cuando se hace el contenido, antes de hacerlo, como te dije, registrar el derecho de autor, sea en la sociedad de recolección del país del artista. Cada país tiene una sociedad de recolección de regalías. La mayoría de los países latinoamericanos tienen una sola sociedad, la sociedad de compositores, y ellos fregan con todas las regalías, manejan todo tipo de regalías. En Estados Unidos hay varias entidades que se dedican a hacer eso. Una vez lo haces en tu territorio y estás viendo, bueno, vamos a poner el caso de Estados Unidos, te está yendo bien en Estados Unidos, pues entonces vamos y registramos en las sociedades de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas sociedades? Las principales. Las sociedades de ejecución pública o performance, le llaman las PROS, son ASCAP, BMI, CSAC, GMR, Global Music Rights, y ASEMBLA, que es una sociedad local de Puerto Rico, que también es parte de las sociedades de Estados Unidos. Eso para recolectar regalías de ejecución pública, es solo un tipo de regalías. Entonces, perdón, de ejecución pública te refieres que lo toquen en una emisora, ¿cabe ahí también? En una discoteca, exactamente. en un hash,
Y si en un supermercado o en una clínica también tienes que pagar. Exactamente, tanto a nivel de físicamente como conciertos, presentaciones, restaurantes, como también lo que se le llama el streaming, ¿verdad? Que se lleva a cabo, porque eso lo Ujú. escuchan muchas personas a la misma vez. Así que es una ejecución pública. Ya si lo pone, y si lo pone una persona en su vehículo, en una calle, por ejemplo, en una fiesta de familia, ¿habría también el mismo derecho de reclamar o no? Depende, si esa ejecución pública se está llevando a cabo a través de una emisora de radio, la emisora de radio es la que está pagando la licencia para que Ah, ok. eso se lleve a cabo. Ahora, si la persona simplemente está en su casa, en su círculo familiar, no necesita pagar regalías. A menos que ponga unas bocinas en medio de la calle y haga una fiesta, tiene que pagar regalías por eso. Que sabemos que los países de Latinoamérica pasa mucho eso, pero obviamente se supone que la persona que organiza un evento y utiliza música tiene que pagar una licencia a estas sociedades para poder utilizar la música. Se Muy paga bien. una licencia, lo que le llaman un blanket license, que es una licencia general que dura por el año y te permite usar el repertorio de todos esos artistas que están en esa sociedad. Entonces, eso en cuanto a la composición, que son dos cosas diferentes. En Estados Unidos, una cosa es la composición musical que incluye el arreglo musical, la letra y la melodía que está vinculada a esa letra. Y además, por otro lado, la grabación. La grabación es esa grabación particular. Digamos que yo tengo un tema que lo compuse, la música, pero yo no soy cantante. Y vienen 5 cantantes y graban esa composición. Esa composición sigue siendo mía, pero cada una de esas grabaciones les pertenece a cada una de esas personas que las crearon, ¿ok? Así que hay que entender esa distinción y entonces, si tú eres como compositor, eres también cantante, tienes derechos sobre la composición y tienes derechos sobre tu grabación. Así que hay una entidad en Estados Unidos que se llama Sound Exchange y esa entidad es la encargada de recolectar regalías de ejecución pública en los medios digitales no interactivos. No interactivos me refiero a que el usuario no escoge la programación, sino que sale por sí sola. Y esa entidad se dedica a recolectar esas regalías. Deben abrir una cuenta en esa sociedad, una cuenta del dueño de la grabación y además esa sociedad también paga a los intérpretes. O sea que esa persona que canta ese tema también tiene derecho a una regalía por esa interpretación, por su voz. Son los cantantes principales. Y además también tiene una parte en la que el cantante le puede ceder unas regalías a los productores musicales, a los ingenieros de sonido, en un porcentaje que varía entre 3 y 6%. Y entonces le puede también transferir ese derecho a esas personas que participan de esa grabación. Ese derecho de los productores y demás es opcional. Sí, en este caso actualmente sí es opcional, pero hay un procedimiento particular que se puede hacer. Recientemente las leyes en Estados Unidos cambiaron y para grabaciones que se hicieron antes de 1995 hay un procedimiento que le permite a esas personas que participaron en las grabaciones reclamar regalías sobre esas grabaciones. Es obviamente gente que haya hecho grabaciones de hace tiempo y si no encuentra al artista hay un procedimiento que tienen que llevar. Pero si el artista tiene que firmar lo que se le llama una carta de instrucción, en inglés se llama Letter of Direction, LOD, que se somete a través de la cuenta de Sound Exchange para que se le pague directamente a esa persona, a ese ingeniero o a ese productor, esas regalías de performance. ¿Qué otro tipo de regalías tenemos también, Gira? Bueno, hay regalías, por ejemplo, las regalías mecánicas, y se le llama mecánicas porque se refiere al derecho de reproducir, reproducir el tema, digamos, en la época de los CDs y de los LPs y todo lo que era físico, la reproducción, o sea, tú hacer muchos de esos, eso es un derecho que tú tienes como autor de la obra. Y entonces, en la era digital, ya eso está ahora un poquito más de moda lo del vinilo y los cassettes y todo eso, pero en la era digital, cuando se lleva a cabo una descarga de esa canción, eso constituye genera una regalía mecánica. Y entonces también la regalía que se genera mecánica depende del tipo de servicio que es.
Si se descarga un tema completamente o si se descarga un tema efímeramente, se refiere a que no se descarga permanentemente porque es por suscripción, por ejemplo, que si no pagas la suscripción, entonces te eliminan los temas del teléfono, ¿verdad? Cuando uno baja los temas. Así que esa es una de ellas también que se genera. Y entonces recientemente, como te digo, la ley en Estados Unidos ha cambiado y se creó una entidad que se llama el Mechanical Licensing Collective, que es una entidad que se va a dedicar a recolectar esas regalías mecánicas, porque en Estados Unidos había un revolú, como decimos en Puerto Rico, y entonces se cambió la ley para crear esta organización que pudiera ir a donde estos servicios como Spotify, la parte que ellos tienen que es interactiva, que era la que no se sabía cómo cobrar, las regalías que generan mecánicas, esta entidad se va a dedicar a recolectarlas y va a estar centralizado todo. Así que cuando esté hecha, tenemos que estar pendientes a cuando esté realizada, porque eso fue hace como un año, un poco más de un año o casi año y medio, que se aprobó, y entonces cuando se cree, entonces la gente va a poder registrarse ahí para poder recibir esas regalías directamente. Entonces todo va a estar controlado porque eso es una tarifa que establece el gobierno, no es una tarifa que paga Spotify en algunas circunstancias negociaba las tarifas, en este caso no, porque son tarifas establecidas por la ley, pero en otros tipos de regalías se ponían a negociar con las distintas disqueras y a los artistas independientes obviamente no les pagan lo mismo que a las disqueras grandes. Así que había un poco de controversia en cuanto a esto y próximamente va a estar creándose la entidad. Mira, ahora que tocas ese tópico de que no es lo mismo cómo se maneja o las regalías que cobra una disquera, sobre todo una disquera grande que tiene todo su manejo legal y demás, a un cantante independiente, que hay muchísimos también talentos destacados que son independientes. ¿Cómo entonces un cantante, bueno, primero es casi imposible que un cantante maneje todas estas informaciones como tú? ¿Cómo puede asesorarse un cantante que a lo mejor está independiente o con una disquera y que él quiere sacar el máximo provecho para que ni la disquera pueda quedarse con algo que le corresponde, o también para él sacar más provecho de las diferentes formas donde puede obtener ingresos, en este caso de todo legal, digital, mecánico, físico y demás? Lo primero es que cuando se lleva a cabo la gestión de firmarse por una disquera, es importante que el artista lleve a cabo una negociación de ese contrato para su beneficio. Y eso, abogados como yo, lo realizamos. Ese es el inicio, porque eso va a determinar esa relación a largo plazo. Ese contrato puede ser un contrato de grabación per se, que solo cubre las grabaciones y lo que la disquera invierte en crear ese producto, pero también hay contratos, lo que le llamamos acá en Estados Unidos, contratos 360, que es un contrato que incluye todas las áreas del artista, no solo grabaciones, sino mercancía, actuación, tours, editoras, publishing, como le llamamos acá. Entonces, una vez tú sabes de ese contrato y el abogado sabe qué es lo que incluye, tú vas a poder tener un panorama más certero de cómo va a ir tu carrera y qué puedes negociar y qué no. Si ese contrato es solo de grabación, probablemente no incluye nada que tenga que ver con la composición. Si es así, entonces el artista debe buscar una editora o un publisher que le maneje todo el asunto de la composición, de sus composiciones. Hay compañías, hay publishers grandes como Universal Music Publishing acá en Estados Unidos que firman autores para manejarle sus composiciones, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Así que también hay otras compañías, otras editoras más pequeñas que se dedican a hacer eso, entre ellas en tu país, por ejemplo, bueno, está acá, pero editora Chico Mambo, que es de Chico Mambo Promotions, tiene ese servicio de manejar las composiciones. En el caso de acá de Estados Unidos, hay distintas compañías que se dedican a administrar esas composiciones. Una de ellas son las mismas distribuidoras como TuneCore, CD Baby, tienen servicios adicionales a la distribución que te permiten manejar ese catálogo. Eso cuando tú estás empezando, pero cuando es un repertorio sumamente grande y complicado y estás generando dinero, lo ideal es conseguir una persona
que te lleve por el proceso. Hay personas como le llaman los consultores del negocio de la música, a los que tú puedes ir y plantearle cuál es tu necesidad. Y hay Ok, compañías, por ejemplo, te puedo mencionar compañías como Symphonic Latino, que es una compañía esencialmente latina, que está ofreciendo ese tipo de servicios y tienen acuerdos con otras compañías como Soundtrust, que se dedican a manejar ese catálogo a nivel de artista independiente, porque a veces no tienen acceso a que te firme un publisher grande. Los publishers acá, las editoras en Estados Unidos, que son grandes, ofrecen lo que le llaman adelantos, que cuando te firman te dan digamos, $60,000 para que tú sigas por ahí para abajo componiendo. Pero las sí. editoras más pequeñas no tienen ese presupuesto y mucho menos los artistas independientes van a tener acceso a esa cantidad de dinero. Así que empezamos por ahí, a buscar las personas que te pueden ayudar a entrar en el camino y a buscar todas esas plataformas que tú puedes utilizar para sacarle más provecho. Bueno, y realmente para un cantante, digamos, que está empezando o que no tiene un gran repertorio, una gran pegada todavía así continental, qué sé yo, puede mover cierta cantidad de dinero, adquirir en estas, por cuestiones de distribución, para él sostenerse y decir, vivir de la música. Eso depende porque como te mencioné anteriormente, puede que un artista le esté yendo muy bien en plataformas en donde no se paga mucho. Entonces, ocurre mucho que en la plataforma de YouTube, por ejemplo, que es una plataforma que incluye de todo, video, audio y mucho otro contenido, Sí, es una de las plataformas que menos paga y que tiene muchas restricciones a la hora de monetizar. Así que puede que tú seas un fenómeno en YouTube y no estés generando el dinero que tú esperas generar. Ahora, si se hace organizadamente, es bastante más probable que esa persona le pueda sacar provecho a ese contenido. Si los tienes en distintas plataformas y te orientas sobre en qué entidades te pueden ayudar, como te mencioné, Soundtrust u otras plataformas que te permitan monitorear todo lo que está pasando en todas las plataformas. Hay veces que hay dinero de estas sociedades que las recopilan y hay veces que uno no sabe que ese dinero podemos participar. Pues si no lo sabes, no lo reclamas y no lo recibes. Así que hay que ya. saber cómo es que hay que hacerlo para entrar en el ruedo y obviamente vivir de la música. Ahora, importante que sepan que muchas veces estas plataformas de primera intención te sirven para promoción y que tú de ahí comienzas a forjar tu carrera. Hay artistas que utilizan estas plataformas de promoción para sus espectáculos, que es como ha cambiado la industria. Antes se hacían espectáculos para promover la venta de CDs o de cassettes. Ahora es lo contrario. Ahora se usan los downloads y el contenido en las redes sociales para hacer presentaciones. Es al revés, porque la gran mayoría del dinero, ahora no sabemos cómo vaya a ocurrir esto después de la pandemia, pero Sí, mucho dinero, por lo menos en Estados Unidos, viene de los tours, de las presentaciones en vivo. claro. Claro, claro, así es como están produciendo grandes millones también con las presentaciones en vivo. Que a Ujú, propósito de eso, Gira, antes de que tú le des un consejo de orientación, como una primera asesoría a los cantantes dominicanos aquí en ujú. República Dominicana o en cualquier país latinoamericano que nos ven también y que quieren dar ese salto al gran mundo de la industria de la música y de las recaudaciones y demás, en eso también de las presentaciones en vivo, la gente que no sabe, como yo, piensa que la disquera solo gana de la venta de discos. Tú sabes, de la venta de discos o en este caso de las descargas digitales. O ya hay casos donde también los contratos incluyen las presentaciones en vivo donde el artista tiene que compartir o llevarse una parte solamente de eso. Ok, pues como te expliqué ahorita, existen distintos tipos de contratos. Eso depende de qué contrato tenga el artista con la disquera. Hay Ok. las disqueras pequeñas usualmente firman a los artistas con el contrato que te dije, que es el contrato 360. Y ese contrato incluye tours. Así que la disquera también va a estar participando y se llama 360 porque literalmente es dueño de tu vida, es De dueño todo. de todo lo que tú hagas y va a participar de eso. Ok. Así que depende. Hay otros contratos que limitan que sea de grabación y te limitan las actividades en las que va a participar. Por ejemplo, mercancía, tours y publishing.
Entonces a esos contratos se le llama contrato 180, porque es la mitad de la participación. Así que cuando un artista va a determinar qué es lo que puede hacer o qué no, tiene que ir al contrato que tiene con la disquera, o si una compañía en República Dominicana o en cualquier país quiera llevar a cabo un acuerdo con un artista, tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Yo quiero simplemente estar en el área de grabación solamente o simplemente quiero abarcar todo lo que hace el artista? Eso es lo que obviamente conviene, porque vas a participar de todo lo que el artista haga y ya la venta de grabaciones, o sea, las regalías que se puedan generar de grabaciones son mínimas, excepto que seas una gran disquera, que tengas un acuerdo con las distintas plataformas y te pagan mucho, pero fuera de eso, en realidad, lo ideal en ese caso sería hacerlo bajo un contrato 360 o 180. Bueno, un artista dominicano cualquiera, no importa el tipo de música que haga y que quiere realmente dar el gran salto, internacionalizarse, profesionalizarse más aún con este mundo del negocio de la música, que hay que ser consciente de que también hay una parte importante que es de negocio. Uh-huh. ¿Cómo se acerca a ustedes, a ti, Gira, Santiago, y qué es lo recomendable, qué le espera a ese cantante? ¿Cuál es el futuro promisorio que pudiera tener haciendo ese esfuerzo de buscar todo ese mundo de la distribución, de las regalías, de los royalties y demás de lo que has hablado? Sí, lo primero que yo pienso que deben considerar es que el contenido tiene que ser de calidad y el contenido tiene que ser un contenido que apele no puede ser en el vacío, no puede ser, es que yo quiero ser cantante y empiezo a hacer algo por ahí y bueno, hay que desarrollar las redes sociales, las tienen a la mano. O sea, lo importante es esforzarse porque ese contenido sea de calidad y que apele a un público. Y el artista tiene que empezar por ahí. Una vez empiece por ahí, cualquier persona que tenga la necesidad de obtener los servicios que ofrece mi compañía, que se llama Protege tu Música TV, estamos en YouTube y tenemos un canal que tiene toda esta información que yo estoy ofreciendo en videos sumamente cortitos que les va a ayudar un poco a entender todo lo que está pasando en Estados Unidos, pero pueden visitar a mi página de internet protegetumusica.tv.com también, y entonces una vez tengan ese contenido, pueden contactarnos para recibir asesoría sobre todos esos registros que hay que hacer, porque sabemos que es sumamente complicado, por eso es que existe mi compañía, porque el proceso es extremadamente complicado. Importante que sepan que hay mucha gente afuera, y esto es un consejo personal, hay mucha gente allá afuera cogiendo de zángano a todo el mundo, y diciendo que saben y en realidad no saben. Y entonces firman a los compositores, a los cantantes y terminan estrellando la carrera del artista por el piso. Así que primero asesorarse sobre quienes saben, luego hacer contenido de calidad, crear plataformas, desarrollarla y luego contactarnos para nosotros ayudarlos en todo lo que necesiten. Bueno, excelente, Gira. Me parece excelente esa última recomendación, porque aquel que no quiere que lo tomen de tonto o de zángano, como tú decías, debe acercarse a personas confiables, gente que tenga experiencia realmente y que su calidad profesional sea aprobada. Así que muy agradecido, creo que esa información es sumamente importante para toda nuestra gente aquí en Tómalo TV Show. Creo que eso merece un like, ¿verdad que sí? Un like aquí en el video. Si aún no eres parte, también puedes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones o cualquier pregunta que quieras dejar aquí en la caja de comentarios. También vamos a hacer que nuestra gentil amiga Gira pueda contestarte esa inquietud. De igual manera, puedes visitar las diferentes vías que tiene en las plataformas también digitales Gira, que puedes repetirnos ahora, por favor. Claro, Protege tu Música TV, estoy en todas, estoy en Instagram, Todo el mundo, profile, en todas, en Facebook, YouTube, tengo mi página de internet y además te quería, última cosa, los quería invitar a todos a un seminario que voy a estar realizando la semana entrante, el próximo 6 de mayo, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y este de los Estados Unidos, y se llama El negocio de la música, aspectos legales.
y ahí voy a estar discutiendo todas estas cosas para que se lleguen el entendimiento de lo que está pasando acá a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional también. El costo es solamente de $20 y pueden ir a mi profile de Instagram. En la biografía está el link para que puedan entrar y registrarse. Pueden pagar por PayPal o por tarjeta de crédito, y va a ser un webinar, así que pueden entrar desde la comodidad de su casa y escuchar lo que tengo que decir y enseñarles. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Ahí está la invitación para este seminario que estará buenísimo con nuestra querida invitada Gira Santiago. ¿Algo más, Gira? Eso sería todo. Los veo allá. Bueno, muy bien. Muchas gracias y pásenla bien. Ustedes también sigan ahí en Tómalo TV Show. Gracias por ver este video. Te motivo a que des un like, puedes suscribirte a nuestro canal. Además, puedes visitar nuestro portal Tómalo